Buenos días, hermanos, hermanas, los presentes y también los que se reúnen con nosotros a la distancia. Un abrazo en Cristo Jesús. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí, hermanos. Nunca se nos olvide, no tenemos ningún mérito, solamente ese amor incomprensible de Dios que, como lo estábamos comentando el jueves, nos apartó, nos santificó, nos hizo para Él. Y de ahí no vamos a salir, estamos, ¿cierto?, aprisionados por el amor de Dios. Como dice el profeta, fuimos atraídos con cuerdas de amor. Y esas cuerdas no tienen un nudo que no se va a desatar. ¡Qué maravilla! Porque no somos nosotros los que no nos soltamos de Dios, sino que Él no nos suelta la mano. A veces nuestra rebeldía quisiera despegarse, ¿no es cierto?, de Dios por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Siempre queremos tener libertad e independencia de Dios, pero Él nos tiene ahí afirmados con su mano. Así que estamos aquí, gracias al Señor por la voluntad de su Santo Espíritu también. Vamos a abrir nuestra Biblia acá en Hechos capítulo 17 para continuar nuestro estudio que tiene que ver con esta pregunta bien, ¿no es cierto?, sugerente, digamos. ¿Quién es Dios? ¿Ya? Una de las cosas que vamos descubriendo a través de los años es que puede ocurrir que una persona pueda llevar mucho tiempo en una congregación sin saber quién es Dios. ¿Ya? Eso parece a lo mejor absurdo, pero tenemos que decirlo también. Normalmente en las iglesias el mensaje tiene que ver con el hombre, tiene que ver con el bienestar del hombre. Y cuando nos centramos en el hombre, cuando digo hombre digo mujer, descuidamos esta gran pregunta: ¿quién es Dios? El hermano citaba así ese pasaje de Efesios 4, cuando dice una doctrina, ¿no es cierto?, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, el cual está sobre todos y en todos y por todos. Es decir, Dios se revela a través de la Escritura. Y lo decíamos la semana pasada, el hombre ha querido tener su imagen de Dios y vamos a indagar en la palabra del Señor para tratar, no voy a ser presumido, para tratar de conocer a este Dios que nos sorprende, ¿cierto? El Dios que desmorona la religión. ¿Cuántos de nosotros venimos de una religión, de un sistema religioso? Bueno, el Dios de la Biblia desmorona todo eso, nos cambia la lógica de la religión. La religión pregona por esencia, todas, cualquiera que ésta sea, que el hombre es el que busca a Dios y el hombre es el que recibe las bendiciones de este Creador o este Dios a cambio de méritos, ¿cierto? A cambio de mandas, incluso en el caso más extremo de autoflagelaciones. Es decir, la mortificación. Y nos sorprendemos cuando la Biblia dice que no es así. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que quienes seremos salvos seremos los peores? No los mejores. Al cielo llegarán los peores. Pero ¿cómo está diciendo eso si yo soy un pan de Dios, ¿cierto? Es un viejo dicho, ¿cierto? No mato una mosca, ¿ya? El tema no es eso lo que haga o deje de hacer. Es lo que usted y lo que yo somos. Pecadores miserables, como lo respondían los niños, destituidos, así en sentido natural, de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. Entonces, nos sorprende este Dios, que favorece al que no merece nada, que gratifica al que menos merece. Entre eso estás tú y estoy yo. Por eso que hablamos del Evangelio de la Gracia, que ha sido también distorsionado y que está siendo distorsionado para volver a las obras, al mérito, a los sacramentos. Vamos a dar lectura a estos dos versículos que nos van a dar la base de todo. Ya lo iniciamos la semana pasada y hoy día nos metemos en algo en particular que tiene que ver con lo que experimentó el apóstol Pablo acá, ¿ya? Hechos capítulo número 17, por favor, versículo 22 en adelante. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, bueno, al tiro lo comento, el Areópago era el tribunal de justicia para que ustedes podamos entender, ¿no es cierto? Un lugar donde se impartía justicia. Dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos,
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, eso hay que subrayarlo, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Antes de comentar, leemos también Juan 17, versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Como lo decíamos la semana pasada, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una palabra que crea separaciones y cismas. ¿Por qué digo esto? Porque se revela un Dios absoluto. Imagínense, el Señor decía, al único Dios verdadero. No hay ninguno como Él. Nosotros podríamos poner a un sinnúmero de deidades acá. ¿Se acuerda que la semana pasada mencionábamos algunos? Como Brahma, como Zeus, como Júpiter y tantos otros. Civilizaciones que tenían sus deidades, pero también tenían un Dios de manera singular. Politeístas creían en diferentes formas porque el hombre natural necesita vida espiritual. Debemos entender nosotros que todo ser humano tiene necesidad espiritual. ¿Cuántas veces ha conocido personas que usted lo ve de afuera y lo ve pleno, exitoso, no sé, un buen pasar, una buena familia, comodidades, pero algo hay un vacío ahí, ¿cierto? Y no lo sabe explicar, por eso que el hombre lleno de ansiedad dice, yo pensé que con esto, logrando esto, mi ansiedad se iba a aplacar, me iba a realizar, iba a tener una familia, iba a tener bienes, si yo adquiría esto realmente iba a ser feliz, y sigue la infelicidad y sigue la falta de saciedad. Bueno, la Biblia responde a esa pregunta, ¿qué es ese vacío? Que no lo puede llenar ni siquiera lo más preciado que tenemos nosotros los seres humanos, que es, ¿no es cierto?, en el sentido natural, que es, por ejemplo, los padres, nuestros hijos, ¿cierto?, nuestra familia. Ese vacío es un vacío espiritual, porque el hombre tiene necesidad espiritual. Entonces, todas las civilizaciones, ustedes ven, tenían un culto, tenían una religión, y Pablo les habla de esto, ¿cierto?, les habla, he visto que son bastante religiosos. Entonces, vemos que el hombre ha querido explicar a Dios a esta pregunta tan recurrente, ¿quién es Dios? Me acuerdo cuando éramos jóvenes, uno se preguntaba, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Por qué, si Dios existe, por qué no se muestra? ¿Por qué no se hace evidente? Y yo voy a creer en Él, decíamos neciamente. Pero nosotros vemos que esto no es un asunto de lógica humana, que sonaría muy digerible por nosotros, sino que tiene que ver con lo que Dios ha revelado en una única fuente de revelación, que es la Biblia. Y ahí entramos en otro cisma, porque hoy día también se está socavando la Biblia como única y todo suficiente revelación. Hoy día se está diciendo que la Biblia no es tal, no es tan inspirada, no es tan inerrante, por lo tanto hay que complementar con muchas otras cosas. Pero como lo decíamos la semana pasada, la Biblia no está dada para que nosotros comprobemos que Dios existe y persuadir a la gente que Dios existe. La Biblia está dada para revelar que Dios existe. No sé si nota la diferencia. Nosotros no estamos para persuadir a nadie. Estamos para presentar al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, por el cual nosotros somos salvados. Pero hay una resistencia que es parte de nuestro pecado. Resistir que la Biblia es la única palabra, ¿no es cierto?, infalible, eficaz y también inerrante. Y el hombre quiere explicar este personaje a veces impersonal de Dios de manera filosófica,
¿cierto?, con ideas, o de manera antropológica, con una respuesta humana, con forma humana, ¿cierto? ¿Usted alguna vez ha visto los famosos gurús del Oriente? Muchos artistas viajan al Oriente para ir a recibir instrucciones de sus gurús. Aunque no lo crea, sus gurús para ellos son Dios caminando en este mundo. Como el famoso Maharishi, ¿no es cierto? Muchos viajaron para allá para recibir la enseñanza de su divina gracia, le llamaban. Imagínense, el hombre es muy proclive a elevar al hombre a deidades, si eso es lo que vemos en la historia. Entonces, del punto de vista antropológico significa de forma de hombre, el hombre trata de explicar esto. Pero nuestro análisis debe ser en un sentido teológico y cuya fuente exclusiva es la Biblia, que confirma que Dios es real. Y deja al descubierto, como dice el Salmo, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Escuchaba con atención la petición de nuestra hermana, de este compañero de trabajo, ¿cierto? Ateo. Normalmente los ateos hablan más de Dios que los creyentes, ¿eh? Algo pasará ahí. Es el orgullo humano de no querer reconocer que es una criatura, creado con una inteligencia, con un intelecto que se llama Dios. Y en estos momentos de prueba, en estos momentos de fragilidad, es donde toda esa filosofía atea, soberbia, porque hay un dejo enorme de soberbia, es nada frente a la fragilidad de la vida. Si la vida no es nada, hermano, es un suspiro. Salomón llega a decir que la vida, debajo del sol, lo llama, ¿cierto?, en forma poética, es vanidad y ¿qué más? Y aflicción de espíritu. Así que esta reunión, y como todas las reuniones, para prepararnos para la eternidad, no para buscar la plenitud de alegría en este mundo. Porque, bien, si tú eres alegre y feliz ahora, te va a durar muy poquito. No te encierres en lo que estás viviendo ahora temporal, sino que proyectémonos, hermano, a lo que está delante, que es la vida eterna. Ahora, en la semana pasada también nos encontrábamos con dos personajes que en algún momento preguntaron, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Señor? El ciego, que no veía nada, y el Señor le abrió el corazón, le abrió el corazón y le abrió los ojos también, los ojos físicos. ¿Quién es, Señor, para que le adore? Yo soy. El que habla contigo es. Y dice que le adoró. El Señor podría haber rehusado la adoración si es que Él no hubiese sido Dios. Pero Él aceptó la adoración del ciego. ¿Por qué? Porque Cristo era y es Dios. Y el otro personaje es Pablo. Pablo, que creía que servía a Dios porque tenía religión, porque tenía una vida moralmente correcta, pero no era salvado. Y esto, dentro del paréntesis muy importante, hermano, el Evangelio no es exclusivamente moral y vida cívica, como la religión lo pregona. ¿Cuánta gente hoy día mismo piensa que por su vida moral y por su vida correctamente cívica va a llegar al cielo? Como dijo un predicador, el infierno ahora mismo está lleno de buenas personas. No creamos lo que la religión nos presenta. Entonces Pablo pensaba que servía al Señor, Saulo, ¿cierto? Capítulo 9 de Hechos. Bueno, el Señor, si no se interpone en su carrera loca, Saulo sigue pensando que servía a Dios persiguiendo y matando cristianos. Y cuando lo frena ahí y lo hace caer, Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? De alguna manera esta pregunta está en nosotros. ¿Quién es el Señor? Estuvo en un momento y siempre estamos aprendiendo del Señor. Vámonos a Hechos capítulo 17. Aquí nos vamos a meter un poquito en el contexto, hermano. Versículo 16, vamos a leer un poquito. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Detengámonos allí. Bueno, Pablo predicó en toda una región que es considerada la cuna de la filosofía, del intelectualismo, ¿cierto? La región griega. Nosotros tenemos una herencia de cultura griega, de filosofía griega. Los que alguna vez estudiaron filosofía o han estudiado o han leído filosofía, tienen que reconocer que la base, ¿no es cierto?, la cuna de todo esto es Grecia. Los antiguos filósofos, incluso antes de Cristo. Estos que pensaban, como decía un profesor, los grandes ociosos, ¿ya? Lo decía de una manera ilustrativa para entender que si usted no toma tiempo para pensar,
no hay acceso a la sabiduría. Ahora, nosotros podemos aplicar esa instrucción, pero con la Biblia. En lugar de tener tiempos muertos, sumérjase en la filosofía interminable, la verdadera filosofía, la rica filosofía que emana de la palabra de Dios. Pero los griegos son la cuna de la filosofía y Pablo llega a predicar allí, toda esa región, Corinto, Atenas, después sube a la región de Macedonia, ¿cierto? Estuvo en Berea, Tesalónica, Filipo, etc. Y llegando a Atenas, bueno, una de los lugares que me gustaría conocer es precisamente Grecia. Todavía están las ruinas del Partenón, ¿cierto? Allá en la antigua Acrópolis, arriba, así. Entonces, ellos se juntaban arriba, en la Acrópolis, y les gustaban las reuniones públicas donde se ejercitaba, no había reggaetón, ¿ya? No había nada de eso. Se ejercitaba la dialéctica, el enriquecimiento de las ideas. Entonces aparecía un filósofo, después aparecía otro y debatían y llegaban a acuerdos, etc. Era una civilización rica en intelectualismo. Ahí llega Pablo. Pero Pablo no llegó con excelencia de palabras, ya lo vamos a leer. Él llegó a predicar el Evangelio de Jesucristo, que es muy distinto a lo que está pasando hoy día, porque hoy día se presume y se plantea lo siguiente: ¿cómo yo voy a llegar a los intelectuales sin el mensaje intelectualizado? Por lo tanto, yo no puedo llegar a los intelectuales, dicen ellos, hablando, por ejemplo, Dios creó al hombre del polvo de la tierra y de una costilla sacó a su mujer. No, eso realmente es absurdo. Tengo que llegar, dicen ellos, porque pueden editar este video, ¿cierto? Tengo que llegar con una idea un poquito más sofisticada, más intelectual. Dios pudo usar la evolución de un primate, ¿cierto?, para crear al hombre. No hay ninguna, dicen ellos, incompatibilidad en eso. Entonces ese mensaje ya es más aceptado, ¿cierto?, por las mentes, los intelectuales, los sabios y entendidos. Pero Pablo nos deja un ejemplo muy distinto. Él llegó a, como se dice en buen chileno, a dejarla embarrada allí, al aerópago. Llegó a predicar a un crucificado, imagínense, como nosotros debiéramos predicar a Cristo y este crucificado. Ahora, hay un elemento que aquí me llama mucho la atención en el versículo 16, en donde Pablo llega a esta cuna de la filosofía. Dice que su espíritu se enardecía, hermanos, se irritaba, estaba molesto. No había una indolencia como hoy día vemos en el pueblo de Dios. ¿Y por qué causa había una irritación en Pablo? Esta palabra enardecido viene de ardor, es decir, estaba molesto, su espíritu no estaba quieto. Aquí lo dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Saben, hermano? Descubriendo esta pregunta, ¿quién es Dios?, vamos aprendiendo de que hay una cosa que usted la ve desde el Antiguo Testamento, donde principalmente se manifiesta la justicia de Dios, la justicia implacable de Dios. Un elemento, una práctica del hombre que enciende el fuego de su furor. Y exclusivamente, yo diría, me atrevería a decir, que es la idolatría. Hay cosas que Dios ha visto del pueblo de Israel, o sea, Dios vio del pueblo de Israel, Dios ve en la actualidad, pero hay una cosa que enciende su furor, que es precisamente la idolatría. Entonces, fíjense que Pablo, cuando llega, por ejemplo, como referencia, usted puede leer ahí en 1 Corintios capítulo número 2, si podemos ir a 1 Corintios capítulo 2, ¿dónde quedaba Corinto? En la región de Grecia, ya en la región portuaria. Es decir, la parte inferior más o menos de Grecia, si usted ve el mapa, estaba Corinto. Imagínense los puertos, siempre los puertos son lugares de bohemia, ¿cierto?, de burdeles. Bueno, Corinto no era la excepción, ahí llegó a predicar Pablo. Y Pablo llega, obviamente, enfrentando todo esto con un espíritu enardecido en Atenas, ya vamos a meternos allá. Pero quiero comentar esto que dice del versículo 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esto tiene consonancia con lo que era Grecia. Ya no fue con palabras elevadas, no fue a debatir ideas. Eso es lo que está diciendo. No fue a practicar la dialéctica. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Las palabras de la cruz. Las palabras de la cruz que son locura para el pensador, confunde al pensador. Pero las palabras de la cruz es salvación para nosotros. Si usted quiere predicarle el evangelio a una persona, no puede llegar con palabras alternativas, ¿cierto? Uno dice, mira, Dios tiene un plan contigo, Dios te ama, ¿ya? Medias verdades, Dios tiene un propósito contigo, Dios quiere sacarte tus problemas. Llegamos predicando otro evangelio. Nosotros debemos predicarle a Cristo y este crucificado, porque allí hay salvación. La predicación del evangelio no se basa en el bienestar del hombre, se basa en Cristo crucificado, en lo que el Señor hizo en la cruz. Ese es el Dios que estamos conociendo, presentar a Cristo y Cristo crucificado. De modo que Pablo no llega a hablar con excelencia de palabras, no llega a presentar, mira, yo soy tan intelectual como ustedes, que son filósofos, etc. No, yo no me propuse cosa alguna, sino hablar entre vosotros de Cristo y este crucificado. Bueno, detengámonos un poquito. Para nosotros en la actualidad hablar de un crucificado no tiene el impacto que tenía en el primer siglo, porque no existe la crucifixión hoy día, hoy por hoy. Y además que esta religión oficial, ¿no es cierto?, esta careta del diablo, perdóneme que lo diga así, que ha vendido por centurias, por años, un Cristo falso, pero que de alguna manera ha adormecido las conciencias de la gente, porque entran a sus templos y ¿qué es lo que ven? Aparte que ven una imponente María, porque esta religión católica es eminentemente mariólatra o de mariolatría, pero también ven a un crucificado, ¿ya? Por lo tanto, a nadie le escandaliza un crucificado. La gente porta una cruz, a veces uno entra en estas casas de bien y tienen su mesita de arrimo y su cruz, ¿no es cierto?, y su Biblia cerrada porque no la leen, pero ahí está, ya como espantacucos, ¿cierto?, para espantar los malos espíritus. Digamos las cosas como son. Gracias al Señor que fuimos arrebatados de allí, hermanos, porque si no estaríamos ahora mismo en la misa del gallo. No, en la misa no sé de qué. Claro. Entonces, hermano, en ese tiempo predicar a un crucificado era un delincuente. ¿Sabían ustedes que la Biblia lo dice? Gálatas dice que estaba escrito en la ley que todo aquel que era colgado de un madero era un hombre maldito, el peor de los delincuentes. Entonces llegar a Atenas, yo me imagino, esta es una imagen mía, con unas túnicas, con unas coronitas de laureles, ¿cierto? Tomando un yogur Danón, ¿ah? Y hablando en alta crítica, y Pablo viene a hablar de un crucificado, de un delincuente, para ellos. Por eso que hace razón cuando le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de predicar a Cristo. No te avergüences de la cruz, no te avergüences del crucificado. En ese tiempo tenía un impacto mucho mayor que el que hoy día podría significar predicarle a alguien a Cristo crucificado, por este adormecimiento que la religión ha hecho. No sé si se entiende. Versículo 3, y estuvo entre vosotros con debilidad, reconociendo su fragilidad, un Pablo humilde, y mucho temor y temblor, es decir, vehemencia, solicitud. Versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La pregunta es, ¿dónde hay poder? Hoy día tenemos una facción evangélica, y permítame también mencionarlo, que confunde el poder de Dios. Para ellos poder de Dios es locura, es grito, es remolineo. Hay cosas que están ocurriendo hoy día, pero increíbles. La otra vez veía la unción de la harina, le tiraban la harina y era ungida a las personas. Hay unos en Estados Unidos que la unción y el poder empiezan a bailar y empiezan a remolinar como trompitos. Cosas raras, cosas extravagantes. La Biblia revela dónde hay poder. Este libro es poder. Pablo se lo dice a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es
Poder de Dios. Dinamita en el original es una explosión. Hermanos, cuando el Señor abre el corazón de una persona, un individuo, es como cuando usted tiene que dinamitar algo que tiene que derribar. El Evangelio lo derriba a uno. No sé cuántos llegamos al Evangelio con ideas que a lo mejor teníamos claras. No, yo tengo clarito el panorama. Y cuando vino el Evangelio, la dinamita del Evangelio, el dunamis, ¿no es cierto?, que dice el original, la explosión, el TNT, explotó todo y derrumbó todo. Nos dejó en la ruina, pero inmediatamente reconstruyó el verdadero edificio, la salvación, porque el Evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo llega a Atenas o llega a Corinto, llega a la región helénica y dice con manifestación de espíritu y de poder, no crea que llegó remolineando, gritando aleluya y hablando en lenguas, no, llegó predicando el Evangelio de Jesucristo, porque allí sí que hay poder. Versículo 5. Propósito, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, con este dato podemos nosotros seguir indagando cómo Dios usa a este Pablo para presentarles al Dios verdadero a los atenienses. Vamos a Hechos 17 nuevamente. Ya dijimos que la idolatría, que es el observar ídolos, ¿cierto?, le enardecía el corazón de Pablo. Yo no quiero pasar por alto esto y quiero hacer un llamado para todos nosotros. Dios no quiere que nos sumemos a la indolencia del tiempo actual en la cristiandad tibia, que le da lo mismo lo que pase. Y vivimos un evangelio muy dominical, ¿cierto? Y el resto de la semana cada uno en sus propios intereses. Que el Señor despierte nuestros espíritus, hermanos, en un tiempo, por supuesto, de profundo sopor, de profundo sueño. Yo creo que ahora mismo estamos luchando con el sueño, así que si me quedo dormido me despiertan, para que el Señor nos despierte y podamos también tener a veces un espíritu enardecido. Si el Señor que mora en nosotros es un Dios celoso, ¿no es así? Por ejemplo, el Señor se revela ya en Éxodo, en la ley, como un Dios fuerte y ¿qué más? Y celoso, ¿cierto? Él no quiere compartir nuestro amor con nadie. Lo mismo vemos nosotros en el Epístola de Santiago, cuando dice, ¿no es cierto?, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Dónde quedó ese espíritu celoso nuestro? Que las cosas que ocurren dentro parece que nos resbalaran, ¿no es cierto? Que podamos experimentar, aunque sea en una ínfima parte, este espíritu enardecido, ¿cierto?, de el apóstol Pablo viendo la idolatría. Antes de terminar ese punto, me acordé del Señor cuando entró al templo y lo encontró. ¿Cómo lo encontró el templo? En plena corrupción. Se habían metido los cambistas, como cuando usted va a las casas de cambio, ¿cierto? Hay calles que tienen casas de cambio, cambian el euro, el dólar. Imagínense dentro del templo, agencia, cambio dólares, ¿ah? Había el dracma, el estatero, el denario, habían varias unidades de medida, entonces la gente llegaba y había un comercio desmesurado en el templo. ¿Y qué le pasó al Señor? Bueno, cada uno dará cuenta. No. El celo de tu casa me consume, decía el Señor. Y cumple la Escritura, toma una varilla, un látigo, una fusta y echa a todos los sinvergüenzas del templo. Porque habían transformado el templo en casa de mercado, en cueva de ladrones. Que es lo que hoy día, en cierto modo, en la iglesia está pasando. Un mercado, una guarida, ¿cierto? Una madriguera de ladrones y sinvergüenzas. Y la gente, con esta indolencia, le da lo mismo. Decía una persona, si mi pastor se va al infierno, yo me voy con él. Una fidelidad franciscana, anticristiana, anti-Dios. Bueno, sigamos leyendo. Hechos capítulo 17, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga de los judíos y piadosos, con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían.
Note el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Esa palabra es despectiva. Ya vamos a comentarla. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esa palabra original es demonios, para que lo considere. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Decían, esta es una doctrina de demonios. Imagínense. Bueno, Pablo llega con el espíritu enardecido por la idolatría, y era que no, hermanos, la idolatría debe encender también nuestro espíritu, ¿no es cierto? Y dicho muy de paso, antes que se me vaya también, usted dirá, qué bueno que nosotros como cristianos ya no tenemos idolatría, ¿cierto? No hay ídolos. Los que venimos de la religión católica, llenos de ídolos, aunque ellos quieren técnicamente desvincularse de eso, y dicen, no, nosotros no adoramos ídolos, y están llenos de ídolos. Lo que hacemos nosotros es una dulía. Dulía es como una veneración, un respeto, una reverencia. Y para poder argumentar nos dicen, ¿no te gustaría tener una foto de tu madre en tu billetera y recordarla? Claro, con la diferencia que usted no le prende vela a la foto de la mamá ni... Bueno, es un tecnicismo que no contribuye a defenderse, sino que le echan más leña al fuego, hermano. La idolatría. Pero fíjense que la idolatría no es exclusivamente un muñequito, un mono de yeso, que existen casas que tienen sus figuras, sus íconos, sus cuadritos de, no sé, del corazón, del Sagrado Corazón, ¿lo ha visto? Como Cristo doblándose la chaqueta así como Superman, así. Disculpe la irreverencia, pero toda esa superchería hay que echarla a la basura. Pero que usted no respeta la fe de otro, es que no hay otra fe que la fe de Jesucristo. Y eso yo sé que suena duro, y eso sé que es como ofensivo, pero es tan corto el tiempo que tenemos que decir las cosas como son, sin adornos, sin acomodaticios, sin eufemismos tan elegantes propios de hoy día, ¿cierto? Entonces, cuidado, porque ídolo puede ser algo intangible. Puede ser tu propio o mi propio pecado. Puede ser personas que aman más sus cosas que al Señor. Puede ser, ¿no es cierto?, un hobby. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser qué sé yo. Y se interpone. Entonces, si eso impide que tú sirvas al Señor, se transforma en un ídolo. Todos vamos a terminar nuestra carrera siendo pecadores, pero muy distinto es poner ese pecado como algo que dificulta, ¿no es cierto?, que se opone a nuestro servicio a Dios. Hay que derribar esos ídolos, hermanos, y que el Señor enardezca nuestro espíritu para que nosotros mismos los derribemos, antes que el Señor, si somos hijos de Dios, nos discipline y los derribe Él con su mano. Entonces, vemos a Pablo acá, ¿cierto?, relacionándose con dos corrientes filosóficas, hermanos. No sé si usted ha oído hablar de los epicúreos y de los estoicos. Sabiduría de los hombres, sabiduría humana. El hombre ha querido explicar la existencia del hombre. Fíjense que estas dos corrientes, vamos a mencionarlas brevemente, de alguna manera resume las visiones que tenemos de la vida. En dos bloques, los epicúreos y los estoicos. Por ejemplo, Santiago hablaba de la sabiduría. ¿Hay alguien sabio entre vosotros? Pregunta. Muestre por la buena conducta su sabiduría en sabia mansedumbre. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Eso está, si lo quiere leer en casa, en capítulo 3, versículo 11 al 18. Fíjese que nosotros vemos que el hombre, de la boca para afuera, pregona cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo conozco personas que aman la cultura hindú budista, tienen su filosofía de la paz, el autoconocimiento, ¿cierto?, del autorrelajo, y se presentan como personas muy equilibradas, ¿cierto?, muy templadas. Y a todos los ven acelerados, ¿no? No, a ti te falta detenerte, y te hablan y te prenden un incienso para predicar tu sabiduría, o sea, la sabiduría que pregonan ellos, de autocontemplación, de yoga, ¿cierto?
y hablan de manera muy parsimoniosa. El tema es el siguiente, que ellos desconocen, por la Biblia obviamente, que en ellos mora el pecado. Y vaya y písele un callo. Usted no los ve en la vida privada. Le pisa un callo, voy a decirlo en sentido muy ilustrativo, les pisa un dedo y se le acabó la autotemplanza. Se le cae el rosario, garabato, insulto y se le acabó. Me acuerdo de este famoso cantante Quique Neira, ¿se acuerda de Quique Neira? El que cantaba en Gonguana y decía, ¿no es cierto?, ¿cómo está mi gente? Paz. Y bonitas las canciones igual, buenas melodías, qué sé yo. Y uno dice, este hombre... y le canta ya, ¿cierto? Ya, y la armonía de amor y todo. Este hombre debe ser súper relajado. Y una vez le pisaron un callo en público, lo grabaron, se le acabó el relajo. No quiero juzgarlo a él, pero es la realidad de todo ser humano. La filosofía solamente queda de la boca para afuera. El Evangelio va cambiando desde adentro, hermano. No digo que sea automático, pero va cambiando desde adentro. Y quiera Dios que podamos terminar nuestros días de manera sabia, mostrando sabiduría no de palabras, sino de hecho y en verdad. Mostrando sabiduría por nuestra conducta en sabia mansedumbre. A veces estamos al debe con eso, ¿cierto? Pero el primer paso es reconocer. Entonces se encuentra con los epicúreos, seguidores de un tal Epicuro, un griego, ¿no es cierto?, antes de Cristo, 2 siglos antes de Cristo, cuya enseñanza de Epicuro, y ponga atención porque esto de alguna manera revela lo que piensa incluso la cristiandad actual. Hay 2 facciones. Enseñaba que la idea era el placer del hombre, lo más importante de la vida. No era ni la ética, no era ni lo moral, era el placer, lo que se conoció técnicamente como el hedonismo. Todo lo que te produzca placer, eso es legítimo para vivir la vida. Entonces habían corrientes filosóficas que abrazaron la tendencia de Epicuro y decían que el fin de todo era el placer, el gozo en sí mismo. Entonces, eso lleva consigo, obviamente, un relativismo moral, ¿no es cierto? O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos una sociedad hedonista, una sociedad que dice, bueno, si esto me produce placer y no daño a nadie, ¿por qué va a estar malo? Por lo tanto, el relativismo va en que no hay reglas, no hay normas, no hay linderos que te dicen, no, esto no es correcto, sino que nos desenfrenamos en la idea del placer. Fíjese usted que esto que uno podría decir está muy lejos de la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros pregonar aquí, hermano? Deleítate y vive la vida en placer. Se ha metido en la iglesia con un lenguaje, ¿no es cierto?, mezclado, sincrético, ya de mezcla, ¿cierto?, cristiano. Y se metió como el hedonismo cristiano. Hay un famoso predicador norteamericano que escribió un libro que se llama John Piper, los que lo han oído. Él escribió precisamente sobre el hedonismo cristiano. Dios quiere que tú experimentes el placer. Y se basa solamente en un versículo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Y cerramos la Biblia. Como lo hemos dicho muchas veces, hermanos, sin sentirnos mejores. Pero la Biblia no es tomar pancitos de vida, así aislado. Es un todo. Si uno lee ese salmo, habla muchas cosas más que solamente el deleite. Eso es torcer, eso es tendencioso en su enseñanza. Y él le llamó así, abiertamente, hedonismo cristiano. Y ese es el gran problema, hermano, cuando esta panadería que tenemos nosotros, porque es una panadería, se transforma en pancitos de vida. ¿Quién no tiene un pancito de vida en la casa? Y antes de salir de casa va a decir, ¿qué me depara la palabra de Dios? Y saca un pancito. Ese es el horóscopo cristiano. Y la gente descansa en eso. No, la Biblia es un todo. Lo decíamos, no sé si el jueves o por ahí. Es edificación, es aprendizaje, es exhortación, es consolación, pero también amonestación, reprensión. Imagínense un pancito de vida que diga,
frena tu lengua, ¿ya? O cosas por el estilo. No, los pancitos de vida están seleccionados para decir qué me tocó hoy día, ¿ya? Todo te saldrá bien, listo, vamos. No, hermano, no puede existir este concepto aislado de un hedonismo como lo practicaban los epicúreos. Entonces Pablo escuchaba y decía, estos están hablando del placer y solo del placer. Pero aparecen por el otro lado los estoicos. Aquí lo dice, ¿no? Versículo 18, filósofos de los epicúreos y los estoicos, que eran los seguidores de un tal Zenón, un filósofo también, 2 siglos más o menos antes de Cristo, cuya enseñanza era la idea de la vida ética, moral, de reglas, de la virtud. Ellos pregonaban más la virtud que el placer. Si la virtud te limitaba el placer, ellos caminaban por la recta de la virtud. El estoico sabía que la vida era difícil, ¿ya? Como decía no sé si se acuerda este cantor, la vida es triste, Venancio, la vida es difícil. Y por lo tanto se esforzaban valientemente para confrontarla. No sé por cuál se inclina usted a juzgar por la filosofía humana. Yo creo que tiene más de reglas esto, ¿no? La vida moral, la vida ética. Pero más allá de seguir a Zenón, nosotros seguimos a un Dios que se revela a través de la Biblia, que no presenta el libertinaje, que no presenta el placer por el placer, sino que presenta una vida también enmarcada en una ética, en una moral, que se llama Jesucristo. No es Zenón, es Jesucristo. Entonces, en medio de ese debate, Pablo se mete y disputaban con ellos, confrontaban, porque aquí la palabra que usa en el capítulo 17, verso 18, disputaban con él, es una palabra original que denota la idea de confrontación. Es decir, no fue una conversación menor, fue una confrontación. Y esto es importante también resaltarlo, hermano, la predicación del Evangelio nunca debe ser un diálogo. Es que el problema que tenemos arraigado es que la idea de confrontación es como pelea cuerpo a cuerpo. Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí?, sino que son armas que tienen que ver con argumentos, a modo de convencer por la Escritura, ¿cierto? Es el Espíritu que convence, con argumentos bíblicos para que esa mente, ese corazón sea persuadido y llevado a la obediencia de Jesucristo, subordinado a la obediencia de Jesucristo. Pero para eso tuvo que haber una confrontación, no pudo haber un diálogo. La misma confrontación que vivió el propio Señor con los fariseos. Él confrontaba, él no dialogaba. Y si después el Señor le abría el corazón a un individuo, ahí sí que entra el diálogo. Esto lo digo en estricto rigor de las palabras, porque diálogo significa 2 palabras a la par. ¿Cuándo usted dialoga? Cuando están a la par. ¿Cuándo usted confronta? Cuando no están a la par. Y eso es lo que produce el cisma, pues, hermano. Usted tiene 2 posibilidades en el mundo. O usted se queda callampín pompín, como se dice, callado y no confronta, o usted habla la verdad prudentemente, con respeto, con mansedumbre, e inmediatamente se produce la confrontación. Por lo tanto, Pablo confronta a los epicúreos y a los estoicos para presentar la verdad. Ni Epicuro ni Zenón, ¿cierto? Jesucristo. Ese era el centro de Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios, que estuvimos leyendo capítulo 1, hermano. Por favor. Ya nos quedan los últimos minutos. Mire lo que dice acá ahora, en el capítulo número 1, de 1 Corintios, versículo 18, en adelante. Porque la palabra de la cruz, ¿qué dice? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, nuevamente, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. Imagínense ustedes predicar a una persona, hay salvación en un crucificado. Es una locura para ellos. ¿Cómo es eso de que un padre envía a su hijo
para que muera de ese modo tan cruento para salvarme. No puede ser eso. Eso es imposible, es inviable. Pero eso es lo que es el Evangelio, no es así. Lo vamos a disfrazar, lo vamos a cambiar, lo vamos a transformar para que tenga eficacia. No podemos hacerlo, no tenemos autoridad para hacerlo. Aunque amemos mucho a la persona que le estamos predicando, no podemos transar el Evangelio. Lo que va a salvar a la criatura que tanto amamos es la palabra de la cruz, que es locura ciertamente para los que se pierden. Versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo número 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Los intelectuales que transcribían las escrituras. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Los famosos abogados, ¿cierto?, que vivían ahí en el Areópago. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, cuando viene la confrontación del Evangelio, algo ocurre en el oyente. Ya vamos a llegar al punto final, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Note ese contraste, la sabiduría versus la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque para el hombre el Evangelio es locura. Así que cuando te llamen loco, glorifica a Dios, porque quiere decir que estás predicando el Evangelio. Pero si te aplaude el intelectualismo y la gente que odia a Dios, preocupémonos, porque no estamos siendo fieles al Señor. Y esto no significa confrontación per se, porque algunos también pueden interpretar de manera errónea: vamos a ir a pelear con el mundo y con el vecino, mira, usted es un pecador. No. Pero en el momento que le pregunten alguna razón usted le va a dar una razón bíblica, y quiera Dios que el Señor le abra el corazón a ese individuo para que crea. De lo contrario va a ser una confrontación. Y puede que sea debut y despedida. Nunca más. Porque este está loco, esta está loca, van a decir. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Termino con esto, hermano. Estas dos, por decir así, grupos sociales que ¿cierto?, existían en ese tiempo en que Pablo escribía. Principalmente judíos, que para ellos un Cristo que redimía al pueblo era realmente un tropezadero. Ellos tropezaban en Cristo, tropezaban en la cruz. ¿Cómo es esto de que nosotros guardamos la ley de Moisés, observamos los mandamientos, y viene un Cristo que deroga la ley y la cumple en sí mismo en la cruz? Realmente ahí yo tropiezo. Para el judío es un tropezadero, una caída, un choque con sus conceptos religiosos. Eso es por un lado, los judíos. Pero por otro lado, los gentiles, principalmente los griegos. Pablo le está escribiendo a Corinto, a la iglesia en Corinto, a los corintios. Para ellos el crucificado era un absurdo, una locura. No tenía sentido. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerda cuando Pablo le decía a los colosenses: mirad, guardaos dice así, mirad, no os engañéis? A ver, déjeme leerlo mejor. Me acordé del pasaje, pero no del texto bien. Dice así, Colosenses 2:8, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías. Ahí está. Ahí puede meter usted a Zenón, a Sócrates, a Platón, a Cucharón, etc. Y filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, mis hermanos, hay una parte en que nos encontramos con Cristo alabando a su Padre, diciendo así: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Que el Señor bendiga su palabra.